Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hay que decir también, dato importantísimo, interesantísimo, que en las fotografías que se conocen y que llegan a través de, por ejemplo, entre otras o vías las redes sociales, se pueden apreciar varias insignias de la FARC e indumentaria militar, pero esto no quiere decir nada, porque Colombia se ha especializado, el gobierno colombiano se ha especializado en los falsos positivos, por lo cual ellos no tienen el menor plurito de disfrazar a quien sea de lo que sea con tal de llegar a sus fines. Aún así, el ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, estoy hablando yo de Vladimir Padrino López, aseguró este lunes que los grupos de combate del ejército son de naturaleza. Los grupos de combate, digo yo, los colombianos, que están, valga la redundancia, combatiendo el ejército venezolano, dice Padrino López, son de naturaleza diversa, interesante dato, y con fines criminales diferentes. Es decir, no es un grupo compacto, no. Grupos de naturaleza diversa, los que están atacando de allá para acá, y con fines criminales diferentes. ¿Cuáles podrían ser estos diferentes fines criminales? Bueno, desde la extracción ilícita de oro, escucharon bien, el tema minero está presente, tierras raras, narcotráfico, prostitución, trata de personas. Pero ha dicho el ministro de Defensa venezolano que a todos estos grupos irregulares el ejército venezolano los está combatiendo por igual. Luego que se registrara el desplazamiento de población, el gobierno colombiano emitió un comunicado para expresar, ay Dios mío, qué hipocresía, su preocupación por esa movilización y exigir la presencia internacional en la zona. Yo solamente quiero traer un ejemplo a colación que ustedes archiconocen. ¿Ustedes recuerdan cuando este exdiputado Guaidó, que por cierto le dio una especie de coronavirus express, como a Trump, bueno, hijo de Trump, coronavirus muy raro que le duró como 3 o 5 días? Bueno, cuando este señor llegó hasta el Palacio de Nariño en Colombia, pasando por caminos verdes, caminos ilegales de la frontera venezolana-colombiana, ¿por quién fue escoltado? Con fotografías y todo. Por los rastrojos. Los rastrojos, grupo paramilitar de los peores del planeta, especializados en picar gente. Lo hemos dicho en 1 y 1000 ocasiones en este programa. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Y aquí la confesión es nítida, es clara. Guaidó se fotografió con quienes los rastrojos tenían el control territorial, y esto es un dato importantísimo, el control territorial de la zona que le permitió a Guaidó llegar no solamente al lado de la frontera colombiana, con la ayuda de los rastrojos. Los rastrojos se los dejaron en una zona aledaña a la frontera para que un helicóptero oficial de la presidencia, el gobierno de Colombia, lo llevara hasta Bogotá. Es decir, el paramilitarismo que controla la frontera del lado colombiano escolta y sirve de puente para que después el Estado colombiano pueda llevárselo al Palacio de Gobierno en Bogotá. Por eso la hipocresía ilimitada, sin límite, de estas declaraciones por parte del gobierno colombiano.
De hecho, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comentó que la proyección de la población para 2021 de La Victoria, Apure, este pueblo del lado venezolano, es de 3.574 habitantes. Pero según redes y prensa colombiana, 5.000 personas se desplazaron a Arauquita del lado colombiano. ¿Qué matemáticas son esas? Extrañas matemáticas esas. Hay solamente 3.500 personas, pero en la narrativa colombiana se expresa precisamente esto. Joyce Chiname nos da una colaboración desde México. Muchísimas gracias. Y dice: Guaidó Duque detrás del plan versus Venezuela, contra Venezuela. Estoy completamente de acuerdo contigo, Joyce Chiname, y muchas gracias por tu colaboración. Sobre este punto hay varias narrativas que se han venido creando, podríamos decir nosotros, varias versiones encontradas. Mientras Venezuela señala a los grupos irregulares de amedrentar a la población para que se desmovilizaran, el mundo al revés, como ocurre con frecuencia en Colombia, no en Venezuela, donde, y esto es un dato que tumba esa teoría, donde se triplicó este año en Colombia el número de personas desplazadas. Mientras esto sucede, Bogotá asegura que la razón de esa salida fue la operación militar venezolana. Es decir, Colombia, récord planetario en desplazados internos, grupos militares, paramilitares colombianos, o no sabemos de qué naturaleza, en territorio venezolano, haciendo negocios con el narcotráfico, colocando minas. Y resulta que es Colombia que dice: bueno, no, es que los venezolanos se desplazaron hacia Colombia de la población de La Victoria, del lado Apure venezolano, a Arauquita, del lado colombiano, porque están escapando del ejército venezolano. Ya nosotros tenemos muchísimas pruebas, incluso con periodistas en la zona, y además con el 70% de los venezolanos que ya se regresan, porque fue precisamente el ejército, fue precisamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que expulsó, o sigue expulsando, porque hasta hace pocas horas había vigilancia aérea con helicópteros rusos del lado venezolano. Sigue expulsando a estos paramilitares y dio las condiciones para que la gran mayoría de los venezolanos pudieran regresar, escapando del paramilitarismo colombiano. La divergencia también está en el número de desplazados. El gobierno colombiano, de forma irresponsable, aseguró que se movilizaron, insisto yo, 5.000 personas hasta Arauquita. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.